Sabemos que alrededor del 80 y 90% del tejido empresarial en América Latina y el Caribe son MIPYMES, y estos generan alrededor de un 60% del empleo formal en el territorio. Sin embargo, la mayoría de estas empresas no logran crecer. Hola a todas y todos, soy Natalia Galeano Restrepo, fundadora y consultora de Amatista Lean, y he trabajado alrededor de 10 años acompañando empresas en su transformación organizacional, siempre alrededor de la misma pregunta: ¿cómo diseñamos operaciones que sean eficientes, escalables y sostenibles? Y por eso es que estoy aquí en este foro hoy, porque quiero hablarles de líderes conectadas, mujeres modelando la escalabilidad sostenible, precisamente porque las mujeres tenemos una ventaja estratégica para resolver esta pregunta que les he planteado al principio. La OIT recopiló información de casi 13.000 empresas en 70 países diferentes y analizaron cómo la participación de las mujeres en la alta dirección afecta la rentabilidad y la innovación. Y encontraron que empresas que tenían mujeres en puestos de alta dirección incrementan sus beneficios entre 5 y 20%. Además de este estudio, McKinsey también analizó 345 empresas en 6 diferentes países de Latinoamérica y encontraron que empresas que tenían en su comité ejecutivo al menos una mujer tenían una rentabilidad de 44% mayor a las empresas que no tenían mujeres en sus equipos directivos. Esto realmente es una cifra que nos pone a pensar y nos pone a analizar esta participación de la mujer, este liderazgo femenino dentro de la escalabilidad de las organizaciones y cómo logran tener más rentabilidad en las empresas. Pero antes de pasar a hablar de este tema, vamos a hablar un poquito de qué significa realmente escalar, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos en nuestras empresas, en nuestras regiones, para lograr ese crecimiento sostenible? Quiero empezar con esta frase: se necesita estructura, eficiencia y sostenibilidad para garantizar un crecimiento que perdure. Estamos viendo muchas empresas que hacen lo primero, pero muy pocas que están logrando lo segundo. Según la CEPAL, las microempresas de nuestra región apenas alcanzan un 12.5% de la productividad de las grandes empresas. Esto es una brecha realmente grande, significa que tenemos que aprender a cómo ser más productivos dentro de nuestras operaciones. Una empresa puede crecer mucho su facturación y aún así puede colapsar al mismo tiempo y empezar a presentar procesos atrasados, errores repetidos, clientes insatisfechos, equipos agotados. Pero entonces, ¿qué es lo que nos preguntamos por qué no funciona? ¿Cierto? Digamos que estamos creciendo nuestras ventas, estoy haciendo inversión en tecnología, tengo nuevos clientes, están, aparentemente la empresa está creciendo, pero ¿por qué no me está funcionando? Porque la empresa no perdura con ese crecimiento que necesitamos. El error más costoso de las organizaciones que intentan transformarse no es elegir la herramienta equivocada, es optimizar procesos sin movilizar personas. La desconexión de personas con la transformación es lo que realmente nos hace, digamos, que nos limita ese crecimiento. Muchas veces pensamos que, como decía antes, que tenemos que vender más, ¿cierto? Eso lo escucho mucho cuando acompaño empresas, y es el principal problema es que necesitamos vender más, entonces necesitamos contratar más vendedores, necesitamos hacer más pautas en redes sociales, necesitamos más publicidad, necesitamos, ¿cierto? Todo es alrededor de vender más. Pero ¿qué tal si yo les dijera a veces los costos de no calidad que puede tener una empresa pueden representar hasta el 20% de lo que tú estás vendiendo? Y eso lo he visto y eso lo hemos comprobado en empresas que hemos acompañado. A veces incluso hasta 30% de tus utilidades se están yendo en reprocesos.
¿cuánto te cuesta a ti un proceso de selección de personal cuando la gente renuncia, se va? ¿Cuánto te está costando esa curva de aprendizaje, el tener que buscar a alguien, tener que entrevistar, ¿cierto? Entonces son todos estos costos que no estamos considerando. Y aquí solamente te estoy dando unos ejemplos muy pequeños de lo que podría pasar en estos casos, de que puedes seguir vendiendo mucho y puedes tener ventas, puedes tener incluso crecimiento en clientes, pero realmente cuando no tienes el interior de tu proceso organizado, pues realmente esto va a pasar, ¿sí? Como te decía antes, reprocesos, tiempos perdidos, clientes insatisfechos, mucha pérdida de material, vamos a tener materiales obsoletos, vamos a tener gente abrumada, gente sobrecargada, gente que no quiere trabajar, gente que se va, entonces tenemos rotación de personal, un montón de cosas que se van derivando de todo esto que, no sé, que realmente no estamos visualizando. A veces, y aquí por esto es importante que vengo a hablar del tema del liderazgo femenino, porque una de las ventajas de las que les hablaba en el inicio es que las mujeres escuchamos, las mujeres tendemos a priorizar el bienestar de los demás, ¿sí? Y esto, digo, es una ventaja en este caso como líderes porque estamos abiertos a escuchar a los equipos de trabajo. Sí, eso porque es importante, porque es que las personas son las que están gestionando los procesos. Nosotros no gestionamos procesos, gestionamos personas. Por eso es importante escucharlas, ¿cierto? Y a veces se nos olvida co-crear estrategias con ellos. Se nos olvida sentarnos a hablar qué necesita, qué está fallando, qué ideas tiene como para mejorar todo eso que se está presentando durante el proceso. Entonces, a veces traemos tecnología, se nos ocurren ideas, queremos implementar herramientas sin realmente pensar en ese proceso de gestión del cambio, de ese acompañamiento de cultura que necesitamos complementar para poder hacer ese crecimiento y esa escalabilidad de las organizaciones. A veces la gente está todos los días haciendo este proceso y ellos son los que tienen la visual de que realmente se necesita, ¿sí? Y a veces digamos que los cambios pueden ser muy económicos, pueden ser pequeños, pero pueden generar mayores impactos cuando escuchamos la idea que tiene la gente. ¿Sí? Y sobre todo cuando escuchamos a la gente, ellos se motivan a trabajar mucho mejor, pueden ser más productivos. El liderazgo femenino plantea la diferencia entre el cambio impuesto, que genera resistencia, y transformación apropiada, que genera compromiso. Esto es lo que les he venido hablando. Es diferente y eso lo vemos, pues ya creo que esto lo sabemos muchas personas y ya lo hemos comprobado muchas veces. Es muy diferente cuando a ti te dicen tienes que hacer a cuando te invitan a participar en el proceso. Sí, entonces esto es algo que tenemos ventajas las mujeres porque las mujeres escuchamos y desde el amor podemos también hacer que las personas participen en las mejoras y en las estrategias que tenemos para la empresa. Sí, esto es importante y es importante tenerlo en cuenta en todo lo que queramos hacer. Es si nosotros podemos conectar a las personas con los procesos de transformación de las organizaciones, los resultados van a ser mucho mejor, ¿sí? Porque ellos sí se sienten parte de algo, se sienten parte de algo mucho más grande. No es solo como que voy, cumplo con mi trabajo y me voy. No, cuando tú haces parte de algo, no desde la obligación, sino desde esa motivación de quiero aportar, de realmente me interesa esto, pues obviamente tu desempeño va a ser diferente. Y no solo hablo de que va a tener mejor productividad, porque es evidente, sino que también ellos nos van a aportar ideas, ¿sí? Nos van a aportar ideas de mejora, nos van a aportar ideas de innovación, de ahorros de procesos, de cómo trabajar más cómodo, cómo todos pueden trabajar más cómodos, digamos como desde un tema ergonómico, desde un tema motivacional. Por eso siempre es importante este rol femenino, esta característica que es muy femenina, el de escuchar y poder entender qué es lo que la gente realmente quiere. Pero entonces vamos
al siguiente punto. ¿Qué es lo que una organización realmente necesita para escalar? Vamos a hablar entonces de este modelo, que es un modelo de 3 pilares para la escalabilidad sostenible. Es un modelo que desde mi experiencia y desde mi conocimiento creo que son los 3 puntos importantes que debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando procesos de transformación, procesos de innovación, de mejora, de crecimiento. Siento que si uno sin el otro no va a funcionar, ¿sí? Ahí es cuando nos empezamos a quedar cojos y pues digamos que no va a ser fácil esa escalabilidad sostenible, ¿sí? Entonces hablamos desde las personas, cultura conectada, hablamos de excelencia operacional humanizada desde la parte de procesos, de operaciones y hablamos de ecosistemas colaborativos desde la estrategia. Iniciamos entonces con el primer pilar, cultura conectada, la transformación no se impone, se apropia. Y aquí es importante que tengamos muy en cuenta esto y lo pongo como primer pilar porque considero efectivamente que sin personas no hacemos nada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la transformación se impone, no se impone, se apropia, perdón, estamos hablando de cómo involucramos a las personas en los procesos desde la motivación, ¿sí? Entender a las personas. Una organización no transforma su cultura con memos, ni con capacitaciones, ni con formatos. La organización se transforma cuando las personas entienden el cambio y lo sienten propio y quieren sostenerlo, ¿sí? Y para que entiendan el cambio, ellos tienen que entender la estrategia, tienen que entender para dónde vamos. Taiichi Ohno, no sé, pues si lo conocen, si no lo conocen, es el padre del sistema de producción de Toyota de la filosofía Lean Manufacturing, que es desde donde partimos todas estas metodologías de mejoramiento continuo de productividad. Y él decía que las normas no se imponen desde arriba, sino que deben ser fijadas por los propios trabajadores de la producción. Taiichi Ohno realmente le daba mucha importancia a la participación de los empleados dentro de todas estas estrategias de mejora. ¿Por qué? Precisamente lo que he venido diciendo en esta charla, porque ellos realmente son los que saben qué está pasando en el día a día de la operación, ¿sí? Ellos saben qué se necesita. Adicionalmente, ellos son los protagonistas principales de la operación. Sí, por eso necesitamos que haya un bienestar en, en el puesto de trabajo. Sí, en ese ambiente laboral necesitamos ese bienestar para que ellos puedan trabajar tranquilos, puedan hacer las cosas bien. Las mujeres suelen poner más énfasis en el desarrollo personal y la toma de decisiones colaborativas. Y esto influye directamente en la salud organizacional y en el desempeño financiero. Por eso vemos que cuando las mujeres se involucran en la parte directiva, en la parte ejecutiva de las empresas, los resultados suelen ser mejores, porque es que trabajan desde la salud organizacional, desde ese bienestar que les estaba hablando antes. Lo que se debe buscar entonces es transformar esa resistencia al cambio en participación activa. Pero ¿cómo hacemos eso? Diseñando experiencias que generen apropiación, motivación y sostenibilidad al cambio. ¿Cómo generamos esas experiencias? Pues empecemos por preguntarles cómo están, cómo fue su trabajo hoy, qué están viendo, qué está fallando, qué podrían mejorar, qué podríamos hacer nosotros por ellos también desde los cargos directivos o los mandos medios, ¿sí? Es importante también entenderlo y cómo hacemos para que ellos puedan trabajar mejor. La OIT además dice que el 54% de las organizaciones que incorporan más mujeres en puestos de responsabilidad reportó mejoras en creatividad, innovación y apertura. Y eso precisamente
puede estar relacionado con los que les digo, el hecho de escuchar a las personas. Y es importante aquí, voy a hacer pues una claridad, no es solamente escucharlas, sino también llevar a ejecución lo que están diciendo. Y si no, pues tampoco es como que, claro, tenemos que hacer todo lo que la gente diga, sino también que ellos entiendan por qué no y por qué sí. Sí, porque es que también llegamos a un punto en que sí, hacemos comités, hacemos el buzón de sugerencias, hacemos la reunión de ideación para que me digan qué podemos mejorar en el proceso, cómo pueden estar más tranquilos, pero todo eso se queda ahí guardado en una carpeta, en el buzón de sugerencias, en el formulario que hicimos, pero realmente no llevamos a ejecución esas ideas, ¿sí? Entonces las personas empiezan a pensar como, sí, claro, nos preguntan, pero no hacen nada. Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Si vamos a escuchar a la gente es porque realmente la vamos a escuchar y realmente vamos a tomar acción con lo que nos están haciendo. Y otra forma también de que las personas se involucren es formándolas. Si ellos entienden por qué y para qué las cosas, el involucramiento va a ser mucho mayor. Sí, el desarrollo personal, profesional, es de esas cosas que más mueven a la mayoría de las personas. Entonces, démosles capacitación, enseñémosles ahora, por ejemplo, con todo este tema de la inteligencia artificial, el miedo que tienen de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Bueno, ¿cómo hacemos para utilizar estas tecnologías como la inteligencia artificial, hacer los procesos más operativos, pero entonces también cómo hacemos para que la gente no se quede sin empleo? No significa que los vamos a despedir, porque no dejamos que la inteligencia artificial haga todo eso operativo para que sea más eficiente y las personas las ponemos a hacer trabajos más creativos, más estratégicos, más tácticos, ¿sí? A generar estrategias, nuevos negocios, nuevos procesos, que nos rediseñen los procesos, nos rediseñen los productos. Las personas tenemos esa capacidad de creación que por ahora, pues hasta donde sé, la inteligencia artificial aún no lo tiene. Entonces, para terminar este primer pilar, las mujeres sabemos escuchar, sabemos entender, sabemos empatizar con las personas y eso nos ayuda a realmente crear relaciones de contribución. Ahora pasando al siguiente pilar, la excelencia operacional humanizada. No gestionamos procesos, gestionamos personas. Entonces, como les he venido diciendo, la eficiencia no es un enemigo del bienestar, es su aliada. Precisamente cuando los procesos están bien diseñados, bien estructurados, cuando tenemos un manual de trabajo, las personas trabajan más tranquilas, trabajan con menos urgencia y más con propósito. ¿Sí? Es mucho más fácil cuando yo tengo un proceso organizado poder detectar oportunidades de mejora, cómo poder mejorar los procesos a un proceso que está totalmente desorganizado. Si yo todos los días tengo un problema diferente o tengo todos los días muchos problemas, pues realmente no sabemos cómo por dónde empezar. Sí, hay metodologías obviamente para poder detectar esto, pero es mucho más fácil cuando yo tengo un estándar, un proceso estandarizado, que siempre el proceso lo hacemos de la misma manera, que todos conocen cómo hacerlo. Ya de ahí puedo empezar a mirar más allá cómo poder mejorar. Entonces podemos empezar a ahorrar en tiempos, en costos, en reprocesos, ¿sí? Y adicional a eso, pues la gente está más tranquila, trabaja mejor, ¿cierto? Cuando sus ideas son tenidas en cuenta, pues proponen ideas muchísimo mejores, pero todo esto también acompañado de formación, lo que decíamos en el pilar anterior. Necesitamos que la gente se forme, necesitamos darle a la gente herramientas para poder hacer toda esta ideación, que sus ideas sean efectivamente de contribución en las empresas. Aquí es muy importante y aquí es donde trabajamos todo este tema de Lean Manufacturing, de mejora continua, aseguramiento de la calidad, estandarización de procesos, que realmente se convierten en esa base, sí, en esa base técnica que me ayuda a que esa escalabilidad sea sostenible. ¿Por qué? Porque si yo puedo controlar mi proceso, el proceso puede seguir creciendo, pero yo ya tengo un nivel de control. Y digamos que esas mejoras o esos cambios que yo tengo que hacer a medida que el proceso crezca, pues van a ser mucho menores. Sí, vamos a tener una confiabilidad en el proceso que nos va a permitir
es no solo escalar, sino que cuando escalemos no vayamos a, digamos que no vayamos a cometer errores y no se vaya a detener pues ese crecimiento y en el peor de los casos pues vaya a ser que la empresa cierre o que no pueda continuar pues en el mercado. Esto es importante y quiero aquí hacer como un paréntesis, como un doble llamado a que esto es muy importante, no solamente tener estas estructuras, sino generar esos espacios de formación y co-creación con la gente. Es muy importante escuchar sus ideas, ¿sí? Y es muy importante llevarlas a ejecución. Y mejor aún, si las mismas personas pueden llevar a ejecución sus ideas, el resultado es mucho mejor y eso se ha visto en muchísimas empresas cuando las personas pueden participar directamente en sus ideas, pueden implementar sus ideas en los procesos, los resultados son muchísimo mejores. Entonces, aquí además, pues cuando hablo también de esa excelencia operacional humanizada, eh, a mí me gusta mucho hablar también desde el diseño centrado en la persona. Sí, hay que empezar a pensar. Antes pensábamos en los procesos y diseñábamos mucho los procesos pensando solo en las máquinas, en las eficiencias, en los tiempos, en el dinero, pero ahora tenemos que empezar a pensar que no es solamente eso. Sí, las personas, el medio ambiente y no solamente las personas que están trabajando dentro de nuestras organizaciones, sino que como empresa también tenemos una responsabilidad social ambiental. Entonces, ¿cómo empezamos a diseñar todos esos procesos para que puedan aportar a esa sociedad, aportar ese crecimiento económico en nuestras regiones, pero también aportar ese bienestar social de las regiones y ese bienestar ambiental de las regiones? ¿Cómo podemos generar el menor impacto posible? Porque es que aquí hay una frase que me gusta mucho, no es mía, pero la traigo y es, transformar vidas también es hacer empresa. Tenemos una responsabilidad muy grande y creo que desde el liderazgo femenino se conecta muchísimo con esa humanidad y es algo que tenemos que potenciar. Pues realmente hay algo, las mujeres nos criamos con un modelo de liderazgo muy masculino, es un modelo de liderazgo en donde pues digamos que sin criticar, pero es un modelo mucho más eficiente pensando en la rentabilidad neta, ¿cierto? En el crecimiento neto, en el negocio, pero ahora también estamos viendo que podría funcionar de otra forma. Entonces es no ajustarnos, que nos pasa mucho, ajustarnos a ese modelo de liderazgo masculino y volver a lo que nos hace únicas y es ese amor y esa humanidad, ese pensar en el bienestar social. Y ya vemos también ya en diferentes modelos de diferentes empresas, también lo hemos visto que diseñar los procesos pensando en la gente también funciona, también genera rentabilidad y mejor aún genera país, genera un bienestar, ¿cierto? Genera una tranquilidad en sus empleados que eso se va reflejando en la sociedad, pero también va construyendo país cuando no contamina el medio ambiente, cuando también participamos en obras sociales o también desde el core de la empresa empezamos a pensar cómo hacer para aportar como a ese bienestar social. Entonces, aquí está, pues es una invitación que hago y es qué tal si empezamos a diseñar los procesos y las organizaciones centrados en la vida no solo humana, sino también ambiental y animal. Y antes de terminar, pues este pilar, eh, al inicio les decía, a veces los costos de no calidad que una empresa puede tener pueden llegar hasta el 20%, ¿sí? Y el 20% puede ser incluso más, porque es que a veces perdemos demasiado dinero, demasiado tiempo, demasiadas personas haciendo procesos que no están estandarizados, no tenemos un orden, no tenemos un control, ¿cierto? Entonces, digamos que son muchos costos que no estamos viendo, ¿sí? No estamos viendo reflejados y pensamos que tenemos que vender más para poder aumentar la utilidad, pero si no organizamos esa base que nos da este pilar que
perdón, es de la excelencia operacional, pues realmente podemos vender más, vender más, vender más, pero esa utilidad no va a crecer, ¿sí? Antes va a crecer esos costos ocultos que se nos están consumiendo esa utilidad. Por eso al inicio decía, vender más realmente no te garantiza escalabilidad y mucho menos sostenibilidad en el tiempo. Entonces, a veces, ahora para pasar al siguiente pilar, decimos pues a veces, listo, tenemos una cultura sólida, tenemos una operación eficiente, pero a veces empezamos a quedarnos corticos con ese crecimiento, ¿sí? Empezamos como a detenernos con ese crecimiento y entonces aquí empezamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que falta para seguir creciendo? Entonces aquí venimos con el tercer pilar que me parece también súper importante y es ecosistemas colaborativos. Crecer conectados construye empresas que transforman territorios. Y esto es súper importante también en ese tema de escalabilidad, porque es que cuando trabajamos solos, trabajamos más rápido, pero si trabajamos juntos, llegamos más lejos, ¿sí? Esta es otra frase que no es mía, también me la tomé prestada, pero es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque es que muchas veces, como nosotros solos en nuestra empresa, no podemos llegar a generar mayores impactos que podríamos hacerlo en compañía de otras personas, ¿cierto? De otras personas o empresas. Entonces, aquí hablamos de estos sistemas colaborativos, aplican tan grande y tan pequeño como te lo puedas imaginar. Entonces, tan pequeño cuando te hablaba de ese tema de trabajo en equipo con los empleados de la organización, con tus equipos de trabajo. Escuchar, generar ideas, co-crear estrategias de cómo ser sostenibles, de cómo mejorar esa eficiencia, cómo mejorar esa calidad, que definitivamente eso es lo que nos va a dar la base para poder ser sostenibles, ¿sí? Y tan grande como de cómo nos podemos unir también con otras empresas, con aliados estratégicos, no sé, con entidades gubernamentales, con cámaras de comercio, no sé cómo se llamarán en sus países. Creo que todas estas organizaciones de desarrollo económico, eso también nos ayuda a generar mayores impactos. Sí, es cuando estamos conectados podemos no solo transformar nuestras propias organizaciones, sino que podemos transformar todos nuestros territorios. Las alianzas estratégicas, el desarrollo de proveedores, redes de cooperación, espacios como este foro, son espacios en donde podemos multiplicar esa escalabilidad más allá de las fronteras. Entonces, aquí el objetivo es construir relaciones de confianza y beneficio mutuo, generar unos ecosistemas colaborativos que puedan permitir esos grandes impactos sociales y ambientales que les he venido hablando durante toda mi charla, ¿cierto? Y aquí, pues obviamente esto genera le voy a hacer mayor énfasis porque con esto se generan esos mayores impactos. Entonces, aquí, desde ese rol femenino, creo que es fundamental porque es que, como les decía antes, aquí el liderazgo femenino cambia esa visión competitiva y ruda que se tenía antes de los negocios. Sí, y hablo de ruda en el sentido de que era esa visión en donde se trataba de tomar la mayor ventaja posible, la mayor ventaja para mí, ¿cierto? Pero a la vez eso generaba desconfianza porque entonces la otra parte también está tratando de sacar la mayor ventaja para él, ¿sí? Y eso es como una ventaja que no me importa, o sea, ¿cómo voy a ganar yo? Y realmente me importa muy poco lo que tú ganes. Y esto con este liderazgo femenino se mueve hacia una relación más colaborativa, ¿sí? Una relación gana-gana. ¿Cómo podemos optimizar toda esta relación que estamos construyendo en beneficios mutuos? Son relaciones que se construyen en base a la confianza, al respeto y a la honestidad. Sí, eso es súper importante. Entonces yo veo que muchas veces, pues algunas veces hablamos de alianzas empresariales y a muchos empresarios, por lo menos aquí en Colombia, les da todavía mucho miedo
por ejemplo, hacer alianzas con empresas que son de su mismo core de negocio, ¿sí? Y esto lo menciono porque, por ejemplo, esto ya lo hemos visto en otros lados, pues hay empresas que ya están haciendo esto hace mucho tiempo. Es por decir, yo en mi empresa, voy a poner un ejemplo, hago 1.000 piezas por semana, ¿sí? Pero entonces tengo un potencial nuevo cliente que me está diciendo, no, yo necesito 3.000 piezas por semana, ¿sí? Yo qué puedo hacer, sí, hay realmente pues una estrategia muy buena que hacen muchas empresas en diferentes partes del mundo es, yo voy y busco una empresa que haga lo mismo que yo y le propongo entre los dos, unámonos y atendamos este cliente, ¿sí? Porque entonces, pues no, si yo sola no voy a ser capaz con ese cliente, pero entonces si me uno con otra empresa que haga lo mismo, nos alineamos, hacemos esta alianza estratégica, pues realmente vamos a ganar ambos. Sí, y no solo cuando hablamos de clientes más grandes, también estamos hablando que, por ejemplo, en las asociaciones de empresas, los clústeres, todo esto nos permite que juntos empecemos a trabajar en temas transversales que puede ser, por ejemplo, temas de sinergias, en temas de circularidad, ¿sí? Estamos hablando de temas ambientales, en temas sociales, podemos aportar a causas sociales juntos, que, que, que probablemente solo va a ser mucho más difícil. Y además, cuando estamos juntos, también podemos empezar a hablar con las entidades gubernamentales y empezar a pensar en las políticas públicas de cómo hacer, por ejemplo, para que haya más apoyo a los emprendedores, por ejemplo, digamos en temas de formación, ¿cierto? Digamos en temas que podrían ser transversales para todos, pero obviamente como uno solo no lo vamos a lograr. Entonces, digamos que cuando nos aliamos, cuando generamos estas alianzas estratégicas, podemos obtener mayores impactos que si lo hacemos solos. Y esto es súper importante también dentro del liderazgo femenino, porque dentro de esos retos que tenemos como mujeres, usualmente este es uno de los que más grandes se nos presentan porque tendemos a ser eh, la supermujer, a resolverlo todo solas, ¿sí? Y es importante también que entendamos que no estamos solas, que estamos pasando probablemente todas o varias o muchas, estamos pasando por situaciones muy similares en este tema de liderazgo, bien sea que tengas tu propia empresa, que tengas una cargo de líder, que seas líder de tu familia, ¿sí? Es importante también entender que estos ecosistemas colaborativos nos ayudan a dar mejores resultados. Y no solo resultados, sino también a nivel de nuestra salud mental y emocional, podemos estar más tranquilas. Podemos contar con unos equipos que nos puedan apoyar para poder hacer que esto sea mucho más grande. Entonces es potenciar todas esas habilidades que realmente tenemos para poder hacer que los negocios sean sostenibles. Ya voy terminando, entonces, como para hacer una recapitulación de este modelo, entonces les hablaba de 3 pilares. El primer pilar, cultura que conecta personas. Aquí hablamos de cómo tenemos que conectar la estrategia con las personas. Tenemos que involucrar a las personas dentro de todos los procesos de transformación organizacional que estamos haciendo. En el segundo pilar hablábamos de eficiencia operativa, eficiencia operacional humanizada, y es precisamente cómo aquí es donde usamos todas las herramientas, todas las metodologías que son mucho más técnicas para organizar procesos, pero también cómo integramos en esa aplicación de herramientas y de metodologías, cómo involucramos a la gente. Sí, esto tiene que ser de la mano siempre con los equipos de trabajo. Esto no puede ser desde la alta dirección o los mandos medios haciéndolo solos. Esto tiene que ser con todo el equipo de trabajo. Y finalmente hablamos de ecosistemas colaborativos, que es donde les hablaba de
el de construir esas alianzas estratégicas que nos ayuden a escalar, pero que también ayudemos a ellos a escalar. Sí, una relación gana-gana, una relación que se construye desde la confianza. Y pues sí, y como algo transversal que creo que ya se dieron cuenta, lo estuve hablando en todos los ítems, y es el tema de las personas. Las personas siempre van a ser el centro de todo. Entonces, aquí es cuando ese liderazgo femenino potencia todo esto que hemos venido hablando, cómo involucrar a las personas, que las personas participen y diseñar estrategias a partir de las personas con las que estamos trabajando, porque finalmente ellos son los que están gestionando las operaciones. Para terminar, entonces, hay 3 preguntas que les voy a dejar, como 3 preguntas guías, pues que son muy generales, pero que puede también dar una luz de cómo estamos gestionando nuestros negocios o nuestras operaciones, ¿cierto? Y cómo, y digamos que también cómo nos estamos alineando a este modelo. Entonces, aquí en la primera pregunta hablamos y nos referimos al pilar 1, y es: ¿mis equipos entienden la estrategia o solo ejecutan tareas? Si las personas no saben para qué están haciendo las cosas, si no saben por qué lo hacen, simplemente van y cumplen y ya, realmente estamos teniendo una oportunidad muy grande en el tema cultural. Y de pronto no tanto de productividad, que eso lo analizamos diferente, pero tenemos esa oportunidad en el tema cultural. ¿Cómo fortalecer esa cultura? La segunda pregunta, entonces, es: ¿mis procesos dependen de personas específicas o están documentados y replicables? Imagínate que una persona específica que solamente conoce ese puesto de trabajo se va de vacaciones, no sé, se gana la lotería y renuncia ya, o sea, de un día para otro. Tu operación está preparada para continuar sin esa persona, sin tener una entrega de las funciones. Eso es realmente lo que tenemos que revisar, y ahí partimos de esa base que te hablaba inicialmente, de realmente podemos escalar tranquilos. Y esto es esta pregunta es un indicador súper clave para saber qué tan organizados estamos en el proceso. Y pues obviamente digamos que esto va más allá, pero estos son como algo muy general. Y como última pregunta, ¿tengo aliados con los que construyo más allá de lo que puedo hacer yo sola? Entonces, tenemos que empezar a revisar nuestras redes estratégicas, nuestras redes de apoyo, y no solo en lo personal, sino también en lo profesional. ¿Cómo nos estamos apoyando de nuestro equipo de trabajo, de nuestros colegas, de empresas aliadas, de sectores aliados, de entidades como gubernamentales, de estas entidades de desarrollo económico que tenemos a nivel regional, de las universidades tal vez? ¿Cómo nos estamos apoyando con todas estas redes? Si respondiste alguna, no sé, no tengo, pues realmente entonces tenemos que empezar a revisar. Si quieres un diagnóstico mucho más profundo, en Amatista siempre estamos disponibles para hacer este análisis y de revisar cómo podemos hacer que tu empresa, tu organización pueda ser más sostenible en el tiempo. Y bueno, y ya para terminar, escalar no es crecer más. Esto es una conclusión de todo lo que he venido hablando. Escalar es crecer con estructura, con cultura, siempre desde la empatía y el bienestar humano. La pregunta no es si el liderazgo femenino puede lograrlo. La pregunta es cuándo empezamos. Muchas gracias por escucharme. Aquí les dejo el QR de mis redes sociales. En LinkedIn me pueden encontrar como Natalia Galeano Restrepo. En Instagram me encuentran como Amatista Lin. En ambas redes a veces publico alguna información, reflexiones, también enseñanzas sobre estos temas. Y espero que les haya gustado mucho y les haya dejado muchas enseñanzas con todo lo que les comenté hoy.